Y vamos a explicarles un poco acerca de la reforma hacendaria. No me gustaría abarcar solamente un aspecto de la reforma hacendaria, es por eso que vamos a tratarlo de diferentes puntos de vista con mi compañera Melissa, que estudia finanzas, mi compañera que estudia economía, mi compañera que estudia negocios internacionales, su servidor que estudia finanzas y también mi compañera Susana que estudia finanzas, con el objetivo de que no solamente de que ustedes entiendan de que una reforma no solamente compete a personas que están en algún sector o que solamente estudian ciertas carreras económicas, sino que todos estamos inmersos dentro de esta reforma hacendaria. Y bueno, les platico rápidamente. El gobierno federal, encabezado por el presidente Peña Nieto, lo que intenta con esta reforma hacendaria es fortalecer el sector financiero dentro de México, fortalecer el sector crediticio y de igual manera fortalecer este intercambio de economías, en el cual también facilite la recaudación fiscal. Entonces, ustedes no sé cómo hayan visto estas reformas, en qué nos va a afectar realmente, si es una buena decisión tener esta reforma o si realmente no esté llevándose bien con nuestra situación actual, porque ya ven que no estamos en la mejor manera, en la mejor situación económica. Entonces, ¿ustedes cómo vieron esta reforma? Bueno, creo que en primer lugar, Ricardo, tenemos que conocer qué tipo de impuestos nos han implementado a nosotros como mexicanos, ciudadanos del país. Primero hay que conocer qué impuestos se han puesto en cuanto a alimentos de chatarra, a refrescos como bebidas azucaradas. También se le ha puesto impuesto a todos los alimentos para mascota. La razón de esto no es principalmente porque, según el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dicen que las personas que pueden poseer una mascota tienen solidez económica y por tanto deben de pagar más. También se está eliminando el régimen del pequeño contribuidor y ya no habrá posibilidad de deducir impuestos. Claro, y algo importante es que, como bien informaste, ya se hizo la desaparición como contribuyente, que son los menores como repecos. Ahora lo que está intentando el gobierno federal es incluir a los trabajadores informales para llevarlos a la economía formal mediante estímulos fiscales, en la cual durante 10 años no vas a pagar impuestos, pero ya que pasen esos 10 años ya te vuelves un adulto fiscal, entonces ya tienes que pagar impuestos. Yo no creo que sea en mi personal punto de vista, no creo que sea una buena manera de atraer al público, a los comerciantes informales hacia la economía formal, porque considero que en cierta manera hay muchas pequeñas empresas que no duran los 10 años, ¿no? Entonces, deberían dar otro tipo de beneficios fiscales para que se incentive la economía. ¿Tú qué opinas así? A mí me gustaría mencionar, antes que nada, que yo la verdad pensaba como que la reforma hacendaria era una sola ley o un solo documento, pero implica muchas actualizaciones y modificaciones a la ley que regula el sistema tributario federal, así como la ley aduanera, el Código Fiscal de la Federación y la ley federal de ingresos y egresos. Entonces, esta reforma lo que quiere hacer es como una modernización de todo nuestro sistema fiscal para poder estar a la altura de las naciones que tienen como un mejor desarrollo y que tienen unos mejores índices de acuerdo a la Organización de Comercio y Desarrollo Económico. Bueno, tocando el tema que tú habías mencionado sobre los trabajadores, el presidente en el discurso en el cual propone esta reforma, toca el tema de que él más que nada quiere modificar el artículo 3 y 123 de la Constitución y darle a los trabajadores una pensión, ya formal, y aparte un seguro de desempleo en caso de que ellos pierdan el trabajo, seguirles dando dinero por un periodo determinado. Pero no solo se enfoca en los trabajadores, sino que también se enfoca en el aspecto de educación, ya que más que nada quiere invertir en las universidades públicas, quiere modificar el plan de becas y además me parece que quiere crear diferentes escuelas de excelencia académica donde él quiere invertir 8.500 millones de pesos. A mí se me hace una cifra un poco alta. Y además quiere construir más aeropuertos, más puertos y más
autopistas y carreteras, así como mejorar la infraestructura hidráulica. Me parece que es una reforma que abarca muchísimos temas y que tiene muchísimos objetivos, pero no aterriza bien cómo va a lograr todos los rubros que él quiere cubrir. Y bueno, tomando otra vez en cuenta lo de los seguros de desempleo y la pensión universal, antes teníamos el de 70 años y más, entonces, pero es que también el promedio de vida de los mexicanos es como de los 70 años, entonces en sí tú no puedes, bueno, tendrías muy poco tiempo para aprovechar tu pensión, entonces por eso es que también ahora lo hicieron a 65 y más, como para que puedas tener como 5 años para poder aprovechar tu pensión. Entonces, bueno, también quieren hacer este tipo de pensión y el seguro de desempleo como para que las personas que están en la informalidad entren, ¿no? Como de, si pagas impuestos, te aseguramos que vas a tener un seguro de desempleo y aparte esta pensión. Pues sí está bien, pero pues eso no va a garantizar como que todos quieran entrar a contribuir a lo de los impuestos, porque si también están viendo que ahora tienes que facturar por vía el internet, ¿no? Eso pues implica que necesites acceso a internet y también una computadora. Y bueno, y deja de eso, ¿qué tal si el servidor no sirve o la página no está actualizada y entonces tengas más trabas para poder realizar este tipo de facturas? Algo interesante que considero que está bien es que Hacienda ya va a tener como más control sobre nuestras transacciones. ¿Por qué? Porque al momento de que tú emites una factura electrónica, directamente va a Hacienda, o sea, tú ya no la tienes que mandar a Hacienda, sino directamente va a Hacienda. Si ven que es, bueno, algo que también no me pareció mucho, es que al momento de que haces tu facturación electrónica, no sé si tú recuerdas que antes, bueno, que tú puedes deducir diversos gastos para bajar tu base de gravamen. Ahora, con esta nueva reforma, bajan este tipo de deducciones, sino que hay límites. Por ejemplo, si tú antes comprabas un auto, podías deducir hasta aproximadamente 200,000 pesos, 183,000 pesos, ahora ya bajaron esa base a 130 y tantos mil pesos. Ahora si vas a un restaurante y pides una factura, no te pueden dar la factura, pero no entraría como deducible. Les voy a comentar una experiencia rápido. Yo cuando trabajaba en una institución financiera, en Allianz, tenía un cliente que era un doctor. Entonces, él decía que cuando llegaba un cliente, un pacientito que él decía, ¿quieres que te dé tu receta o tu comprobante? Y al momento que ellos decían que sí, pues él tenía que cobrar más caro la consulta porque pues, le tiene que dar recibo. Y por cada recibo él tiene que pagar impuestos. Ahora, con esta nueva reforma, lo que él me comentaba es que va a tener que subir las consultas porque ahora de cada paciente que tenga, debe de facturar, tiene que tener el recibo, entonces ya por eso le cobran más impuestos. Lo que no entiendo mucho es, quieren incentivar la economía, quieren dar como más beneficios fiscales, pero están subiendo impuestos, están subiendo la tasa del ISR aproximadamente en 2 puntos marginales, 32, 34 y 35%, y te están limitando a tus deducciones. Entonces se me hace algo que no va de la mano porque te están limitando en ciertos aspectos y no creo que haya un crecimiento económico. Se supone que dentro de lo que argumenta la Secretaría de Hacienda y Luis Videgaray es que con esta nueva reforma lo que buscan es tener un mejor control sobre todo la captación de impuestos dentro del país. De hecho, es uno de los argumentos para que hayan subido el IVA del 11% al 16% en toda la zona fronteriza, porque ellos dicen que al tener una tasa diferente al del resto de la República era más difícil el control sobre capturar los datos que representaban los ingresos por IVA y además promovía la evasión fiscal de este tipo de impuestos. Lo cierto es que, bueno, dentro de la frontera se encuentra mucho comerciante, muchas empresas y todas estas instituciones que al verse atrapadas por este incremento en el impuesto sobre el valor agregado, pues pueden recurrir a irse a Estados Unidos porque los costos van a ser menores, porque van a tener mejor calidad de los insumos, todo esto. Entonces, pues de alguna forma van a afectar a la economía de esta
de esta zona, porque Luis Videgaray comentaba que había decidido incrementar el impuesto en esta zona porque en toda esta región fronteriza las personas tienen una mejor calidad de vida, que había una mejor red de telecomunicaciones, de transportes, que las personas, era un mayor porcentaje de personas que estaban conectadas a internet, que tenían computadoras, smartphones, entonces como que les estaba dando beneficios al tener una tasa menor de impuesto, por eso fue que se homologó en todo el país esta tasa. También, de acuerdo a la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, hay índices para medir la eficiencia de este impuesto en todas las naciones que lo conforman. Y México tenía el último lugar. Entonces, se supone que ellos decían que en lugar de implementar nuevos impuestos y cobrar más, homologaban esta tasa porque solo representa el ingreso del IVA, representa un 3.74% del PIB y en naciones más desarrolladas representa de un 6.5 a un 6.9. Entonces lo que quiere hacer es subir este porcentaje para poder ocuparlo en lo que ya mencionaban, la seguridad pública, la seguridad social y todos estos pensiones. También hay algo oculto en esto de seguridad social, ya que el diputado Rafael Duarte del PAN menciona que nos manejan de una manera muy bonita, que el gobierno va como a erogar o va a captar esos recursos para tener una seguridad social, ese seguro de desempleo, pero lo que no nos dicen es que realmente el que tiene que contribuir en mayor parte es el patrón, ya que el patrón tiene que descontarle sobre el sueldo del empleado un 3%, mismo que no será tocado, se toma parte del Infonavit, del Seguro Social. Simplemente lo que están haciendo es como quitarle un poco más de dinero a los empleados para que puedan tener como ese tipo de seguridad social y tener como un fondo cuando estén desempleados, ¿no? Sí, pero pues francamente las personas que están sufriendo el incremento de los impuestos pues son, como tú dices, los trabajadores, porque las grandes empresas siguen pudiendo deducir y haciendo donaciones para poder evadir un poco las responsabilidades fiscales. Estoy de acuerdo con lo que dice Azucena. Creo que la reforma hacendaria está afectando principalmente a lo que es la pequeña población que siempre se ha hecho cargo en pagar y en deducir y en pagar impuestos y demás, que es la clase media. En mi opinión y en lo que investigué el día de ayer, creo que no hay incentivos para el crecimiento de la clase media, no hay incentivos para el pago de colegiatura en la escuela privada, no hay incentivos para crear nuevas empresas, no hay incentivos para generar más empleo, mientras que el otro sector de la población está cómodamente sin pagar impuestos y en la informalidad. Yo creo que una democracia se debe realizar con la colaboración de todos y cada uno de los mexicanos y no solo de una parte. Y claro, dependiendo de la riqueza que genere cada quien. Sí, también, por ejemplo, yo leí a un contador público y auditor que se llama Roberto Cordero y él mencionaba algo así como de si los diputados al menos supieran como lo básico de la contaduría, entonces sabrían qué implica esta reforma. Y entonces, al saber esto, pues ya podrían como, sí, hay que hacer esto o hay que hacer aquello, porque también él decía que muchas de nuestras leyes, de Hacienda o las tributarias, estábamos como basándonos en leyes que ya son como de 1930 o 1960, o sea, ya son como muy antiguas. Entonces, ahora sí que una reforma es cambiar, ¿no? Y cambiar porque actualmente no sirve o, bueno, no está funcionando bien. Entonces, esta reforma fiscal debería de ser como, hay que cambiar todas las leyes a que sean como aplicables ahora. Relacionado a eso, yo también ayer investigué y vi que la diputada Aida Sensores dijo que para ella esto de los impuestos y la reforma hacendaria es una incongruencia total, porque con el simple hecho de que se grave a las personas que tienen una mascota, o sea, está muy mal que el gobierno vea como una mascota, o sea, que justifique el hecho de tener una mascota como que posees cierto nivel económico, cuando con el simple hecho de que 500,000 de personas utilizan las mascotas porque son videntes y, o sea, los utilizan como guías.
Incluso ella mencionó que, como tú lo decías, que estamos regresando a la época de 30 años atrás o más, porque se está grabando como antes, hasta el hecho de, no sé, tener una ventana, o sea que simplemente se están utilizando estas medidas para grabar y para obtener más dinero que simplemente no se ve en dónde lo están invirtiendo, ya que yo investigué que la reserva que tiene México es de aproximadamente, bueno, billones de dólares. Y yo pienso que en lugar de tener ese dinero guardado para cuando se necesite, lo deberían de invertir, por ejemplo, en la pobreza, ya que la cifra es sumamente alta y me parece que son 53.3 millones de pobres en nuestro país. Entonces yo creo que sí, o sea, está bien cobrar impuestos porque yo pienso que es parte de, pero me parece que ya es exagerado en las áreas en donde lo quieren cobrar. Y qué bueno que tocas ese punto. Me gustaría citar a la economista de la Universidad Iberoamericana, Liliana Ruiz, la cual afirma que respecto a reformas hacendarias pasadas no ha sido satisfactoria o no ha sido exitosa, ya que no se ha logrado ver como este margen de diferencia entre la clase social media y la clase social baja, ya que al hacer la recaudación de impuestos no se reparte desde el presupuesto federal, ya que solamente el poder está en pocas manos, entonces no se logra ver todavía la diferencia entre clases sociales. Ahora, una nota que yo observé que eran de estas propuestas que estaban en contra de la reforma hacendaria es de un campesino de Tabasco, que se llama Manuel González, el cual él dice que no se le hace justo la reforma hacendaria porque, por ejemplo, el gobierno está intentando incentivar la economía, incentivar las inversiones. Ahora a ellos, a los agricultores, antes se les daba un beneficio fiscal, el cual se denominaba simplista. Lo que hacía el gobierno con este impuesto es, por ejemplo, si en un año el agricultor había tenido un ingreso de 1 millón de pesos, lo que hacía el gobierno es lo dejaba deducir hasta 896,000 pesos. Es decir, su base gravable ya era muy pequeña y el impuesto que se le cobraba, en vez de cobrarle un 28%, se le cobraba un 21%. Entonces él pagaba impuestos aproximadamente 16,000, 17,000 pesos. Ahora con esta nueva reforma hacendaria, teniendo el mismo ingreso del 1 millón de pesos, ya no se le permite al tal tope los 896,000 pesos de deducción, por lo tanto él tendrá que pagar, conforme es el 1 millón de pesos, él tiene que pagar un 32% de impuestos, lo que equivale a que él tiene que pagar 292,000 pesos de impuestos. Entonces, como pueden ver, son 200,000 pesos de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el agricultor? Obviamente él no quiere perder, quiere mantener su misma calidad de vida. Entonces lo que tiene que hacer es aumentar el impuesto, o bueno, aumentar el precio de las verduras, el precio de las frutas, ¿no? Entonces considero que el gobierno federal no ha entendido bien cómo afecta a todos los sectores, ya que no solamente nos afecta a la clase media, a la clase alta, sino que también a la clase baja y sobre todo a la economía, que es lo que nos mueve, ¿no? Sí, por ejemplo, también lo de los refrescos. Hay muchas comunidades en las que es más barato comprar un refresco que tomar agua. Y ahora si se le sube pues, el 8%, sí se va a ver muy afectado porque no va a poder comprar porque también no tiene un salario como justo, el mínimo no le va a alcanzar. Y también tomando este asunto, por ejemplo, todos los que no recaudan impuestos, ahora sí que como que lo paga Pemex, porque es más fácil que como que Pemex pague estos impuestos. Y bueno, también por ejemplo, lo mencionaba Rigoberto, que era el contador, decía que, o sea, que la reforma hacendaria está muy ligada a la reforma energética, porque al no haber personas que contribuyan, es más fácil que Pemex pague, ya que él contribuye como con 1 billón de pesos. Y entonces, ¿qué te pone la reforma energética? No, pues que necesitamos que vengan inversiones extranjeras porque Pemex no tiene dinero para la infraestructura, está pésima, ¿no? Pero si a Pemex no se le cobrara tanto el impuesto, porque le cobran como 34% de impuesto,
Entonces, con ese 1 billón de pesos podría ahora sí que pagar la infraestructura, ahora sí que sería una empresa de nivel, ¿no? Pero obviamente al gobierno no le conviene porque es un buen, o sea, en la reforma hacendaria, con esta reforma se intenta recaudar como 4 billones de pesos y luego Pemex aporta como 1 billón, sí es una fuerte ganancia, por lo que entonces hacen de que no, pues necesitamos inversión extranjera, pero si vienen los extranjeros y pongamos un ejemplo que no sé, una empresa japonesa diga, está bien, yo te pongo un 70% de mi ingreso para que no se haya infraestructura, te dé la tecnología más avanzada, y tú, gobierno, pones un 30%, pero entonces obviamente va a haber una concesión porque va a ser como, bueno, yo puse un 70%, ahora sí que, ¿qué onda, no? ¿Dónde va a estar? Ajá, mi dinero. Entonces sí, es como, o sea, sí está bien que el gobierno quiera recaudar sus impuestos, pero es que también plantean que es una reforma social y justa. Pero si están diciendo eso de que quien tenga más pague más, pues no es, ahí ya no es justo, ¿no? Bueno, está como incongruente porque ahora sí que la clase más afectada va a ser la clase media. Ajá. Retomando lo que dijiste sobre el IEPS, a la comida que le llaman chatarra, o sea, se supone que se basan en decir en que están aumentando este impuesto para reducir la obesidad de México, porque ya somos el primer lugar de pesos en el mundo. Pero pues realmente no es una investigación financiera, no es así como que está sustentado en cifras, en datos, no, o sea, solo es como por ayudar a la sociedad. Y también, o sea, esta reforma es muy como retrógrada, porque en Holanda hace 4 años se impuso el ISR, un equivalente. Aquí pues ya es como del 32% y allá lo bajaron al 2%. Es un mundo de diferencia y pues Holanda tiene un PIB mucho más grande que el nuestro, tiene un mayor desarrollo, tiene mucho más tecnología y, o sea, deberían de como, o sea, no concuerda con los objetivos que tienen ellos para haber implementado los nuevos impuestos a lo que se ve en el mundo. Bueno, y retomando un poco todo lo que han comentado, y retomando también lo que dice la economista de la Universidad Iberoamericana, mencionada anteriormente por Ricardo, Liliana Ruiz, dice que el reparto desigual de todos los ingresos se debe a la corrupción de los altos mandos de la sociedad ahorita. Yo opino de que al tener esta corrupción, esto da desconfianza a los ciudadanos de pagar los impuestos o de igualmente ingresar a empezar a pagar y regresar a la formalidad y demás. Primero yo creo que se va a ver una reforma en donde concientices tanto a los ciudadanos como a los altos poderes de la sociedad a de que en realidad todo lo que se está haciendo es para el bien del país y no nada más para el bienestar de ciertas partes del país nada más. Considero que hemos tomado como más la parte negativa de la reforma hacendaria, pero no podemos perder de vista de que también tiene aspectos que tienen como buena intención, que realmente puede que sí tenga un crecimiento económico en México, ya que dicha cantidad de los impuestos será beneficiada, como bien hemos dicho, en este seguro de desempleo. De igual manera, el gobierno dice que con esta recaudación de impuestos se va a invertir en educación, en ciencia, tecnología, en inversiones extranjeras. Ahora, me gustaría dejarles una pregunta al aire y preguntarles o ver su opinión. ¿Realmente ustedes creen que esté bien que esta recaudación de impuestos dejará aproximadamente 1.800 millones de pesos, que es 1% del PIB? Con esa reforma hacendaria lo que busca el gobierno federal es recaudar un 2%, es decir, el doble, un 200%, pero esto se llevará a cabo mediante endeudamiento. Entonces, puede ser que la economía sí crezca, pero vamos a crecer endeudados. Entonces, pues es una pregunta a la vida que pasamos a la conclusión. Bueno, nosotros queríamos enfatizar mediante la exposición de este tema la importancia de que todos estemos involucrados en lo que está pasando con la política interna de nuestro país, porque si bien antes no nos afectaba directamente, pues ya en muy poco tiempo todos vamos a empezar a elaborar, a trabajar y a ser parte importante de esta recaudación de impuestos de la que ahora vamos a ser contribuyentes activos.
Entonces es importante que no solo nos quedemos como con lo que nos dicen, porque sí, hay como muchas opiniones de que no, pues es muy mala o está súper bien porque Videgaray es un gran economista, pero pues realmente hay que ponerse a investigar para saber cuáles son los pros y cuáles son los contras, porque en realidad